Evangelio según Juan, capítulo 13, leemos desde el primer versículo. Habiendo leído esto y teniéndolo presente, vamos a 1 de Corintios, capítulo 13, siguiendo con nuestra serie, y nos encontramos en todo lo que es este tema, ese asunto acerca del amor. Vamos a leer el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Supongo y voy a dar por sentado que cada uno de vosotros en esta mañana tenéis claro lo que significa el amor. Hemos trabajado o meditado a lo largo de varios domingos en este pasaje, lo seguiremos haciendo, y hemos visto lo que es la definición de amor. Lo que tenemos en estos versículos, del 4 en adelante, no es una definición del amor, sino que nos trae características o implicaciones de lo que es el amor. Lo que hemos visto anteriormente es, y espero que lo recordéis y que lo meditéis con regularidad, que el amor es la acción de la voluntad para hacer bien a otros. Y a la misma vez que hacemos bien a otros, disfrutar con ello. Entonces, ya sea como lo podemos mirar en otros pasajes de las Escrituras que se nos da con más detalle, o lo podemos mirar como lo veremos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos dicho lo que no es amor y hemos dicho claramente lo que es amor. Por tanto, si vosotros tenéis voluntad, y la tenéis, tendréis el deber como personas y como creyentes a ir a la acción. Es decir, decidir hacer bien al otro y disfrutar y gozar con ello. Un amor que expresamos a la gente de nuestra familia, como también en el contexto de la sociedad, en el ambiente de la iglesia con los hermanos, e incluso amor a los propios enemigos, como nos dice en otro lugar nuestro Señor. Y por tanto hemos dicho también que este amor, aun cuando está en el contexto de iglesia y del culto de los creyentes, como puede ser en el día de hoy, lo podríamos y deberíamos de aplicar en todas las áreas de nuestra vida. No hay lugar donde no deberíamos de ejercer este amor bíblico en todo el contexto, como nos dice capítulo 16, versículo 14, que citamos en alguna ocasión. Dios lo demanda, hemos dicho, a cada ser humano. Cada persona, cada individuo debe de amar. Pero nosotros como creyentes tenemos doble responsabilidad a la misma vez que tenemos doble bendición. Porque contamos con la obra del Espíritu. Nos dice también que un fruto del Espíritu, de tener el Espíritu, es también el amor. Así que no nos cuesta tanto como le puede costar al mundo, porque tenemos con nosotros la obra y la presencia del Espíritu. Incluso también hemos estado viendo que todas las demás cosas que nosotros como creyentes pudiéramos hacer o como individuos, si no va acompañada de amor, de ese deseo de hacer bien al otro, pues lo que hacemos puede perder todo su valor y todo su sentido. Así que ya sea que pudiéramos mostrar caridad, ya sea que pudiéramos traer cualquier tipo de enseñanza, que pudiéramos tener toda la fe, que pudiéramos mover montañas, etcétera, como nos dice los 3 primeros versículos, si no hay amor, nada es, nada sirve. Consideradlo bien cada uno de vosotros y os suplico desde la luz de las Escrituras que consideréis este tema verdaderamente importante del amor en vuestras vidas, en la vida de iglesia, en la vida de familia y en la vida de sociedad. Habiendo dicho todo esto, que es nuestra definición de lo que es el amor y cómo lo debemos de aplicar, Pablo trata ahora de algunas de esas características. Y vuelvo a decir, no son todas ellas
como hemos dicho en otras ocasiones acerca de los dones del Espíritu, Pablo no quiere abarcar todo lo que pudiera ejercerse con el amor que decimos tener o que debiéramos de tener, sino que es más bien un ejemplo de diferentes descripciones en el contexto o cómo se aplica de lo que es el amor. Cómo el amor funciona de una manera práctica. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos esa voluntad, tenemos ese deseo de hacer bien, deseo de amar, deseo de beneficiar al que está a nuestro alrededor en el contexto de la iglesia, del culto, ejercicio de nuestros dones, etc. Y tendríamos que pensar si realmente ese amor que digo tener, que dices tener, se está ejerciendo de manera apropiada. Y por tanto, Pablo dice, si hay este amor que dice la Escritura que debes de tener, tienes que verlo y tienes que buscarlo de esta forma. El amor, dice, por tanto, es sufrido, benigno, etcétera, etcétera. 15 maneras de poder verlo o entender lo que nos dice en los siguientes versículos. Y para que esto lo pudiéramos ver de una manera más clara y precisa, porque quizás se pueda difuminar en tu mente, en esta mañana posiblemente tendrías otros asuntos quizá en tu cabeza y en tu corazón, para poder entender algo que es tan amplio, tan filosófico, o por lo menos así lo parece, tenemos en las Escrituras el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que cada una de esas características del amor lo encontramos en Jesús de una forma o de otra. Por eso es que hemos hecho esa lectura en el Evangelio según Juan, capítulo 13. Mirar, el amor, y sobre todo aquellos que sois más jóvenes, el amor no es una especie de cosquilleo que puedas sentir en el estómago cuando ves a la persona que te gusta. O esa sensibilidad emocional que tienes cuando tu niño te dice, mamá, qué guapa eres. El amor no son cosas meramente emocionales o sentimentales, no es un flechazo, aunque pueda llevar todas esas características y quizá sería bueno que tuviera todas esas características. Pero el amor puede existir sin que haya esas cosas. Es decir, sin que tengas ese cosquilleo, ni esa emoción, ni ese impacto o flechazo que haya en tu vida. El amor, dice, y así lo empieza Pablo, es sufrido. Y si quieres tener un verdadero amor, un amor a la semejanza de Dios, o un amor a la luz de las Escrituras, o un amor que refleje la obra del Espíritu, en primer lugar tienes que ver si tu amor en esta mañana, en tu vida, contexto, donde quieras considerarlo, es sufrido. Literalmente, la palabra que tenemos aquí para definir este sufrimiento es como una paciencia abnegada, como un aguante constante. Imaginar que tenéis la capacidad de ir muy deprisa y avanzar mucho en vuestros objetivos, pero que se te ha dado la carga de acompañar a alguien que es más débil que tú. Bueno, amor significaría que te aguantas y vas al ritmo de aquel que va a un ritmo diferente que al tuyo. Que te gustaría hacer las cosas en tu impaciencia o en tu manera, pero que se te ha mandado o se te ha dicho o tú ves la necesidad de ir al lado de otro que es más lento. Esto es lo que se llama la paciencia sufrida o abnegada. Y lo podemos ver en diferentes lugares de las Escrituras. Lo que nos está diciendo con que nuestro amor, el amor que debemos de tener es sufrido, es que debes de tener en cuenta las debilidades del otro. No es tanto es tu capacidad de avanzar, de hacer, de sentir, de expresar, sino que lo vas a ejercer teniendo paciencia con el que está a tu lado. No puedes limitarte solamente a amar lo perfecto.
porque no hay nada perfecto en este mundo, como no sea nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú dices, amo mucho a esta persona porque es la que me agrada, porque es la más simpática, porque es la que va a mi ritmo, porque es la que me entiende, estás equivocando la primera característica del amor. Porque lo que nos dice aquí es que tu amor es sufrido. Es decir, amas al que está a tu lado aun cuando sea más lento o sea más imperfecto de lo que tú te crees. No es tanto lo que tú crees que mereces recibir, sino lo que tú debes de responder. Piensa en el hijo rebelde. Uno cuando va a tener sus primeros hijos o su primer hijo, empieza ya a soñar. Y me gustaría que fuera esto o aquello otro, y lo voy a llevar al campo y vamos a hacer esto, aquello, y lo voy a vestir con estos vestiditos, si es niña, y le voy a hacer aquello y aquello otro, en fin, podamos imaginar. Pero luego, claro, resulta que tu hijo puede ser un niño enfermizo o puede ser un niño rebelde y que no le gusta lo que a ti te gusta, y entonces empiezan las luchas. Bueno, amor no es que amas al hijo que tú soñaste. Amor es amar al niño que tienes, sea como sea y como venga. Buscamos nuestro príncipe azul para nuestro futuro de matrimonio, o a nuestra princesa cenicienta despertando de su sueño. Y en realidad nos encontramos que ni es príncipe ni es azul, y que nuestra princesa ronca. Y entonces ya decimos, no era lo que yo esperaba. Bueno, recordamos, nos está diciendo nuestro pasaje que nuestro amor es sufrido. Es decir, tiene la capacidad de aguantar e ir en las características, debilidades o ritmo de aquel que está a nuestro lado. Es sufrido porque podemos llevar sobre él todas las ofensas que nos puedan hacer, todas las incomodidades que nos puedan crear. Vuelve otra vez a pensar en qué manera tú amas el ejercicio de tu ministerio, tu compromiso con el Señor, tu parte en la iglesia como padre, como hijo, etc. Piensa ver cómo tú amas y estás diciendo, yo amaría a la iglesia porque fuera perfecta, pero la iglesia no es perfecta. Y por tanto crea sobre ti unas cargas y unas preocupaciones, y tú tienes que decir, amo a la iglesia porque mi amor es sufrido, tiene aguante. Y puedo ver todas las dificultades que conlleva dentro de mi hogar, y a pesar de todo eso, a pesar del desprecio que pueda recibir de mi pareja o de mis padres, de mis hijos, yo amo porque mi amor aguanta lo que le puedan hacer encima. Y por tanto, todas las ofensas y todo el ejercicio que pueda caer sobre nosotros, le respondemos con un mayor sacrificio o servicio o regalo. En otras palabras, el amor que nosotros deberíamos de tener, como nos dice aquí de sufrido, nos desgasta y nos consume. Es decir, amar como es sufrido duele. Y podríamos decir, es una contradicción, pero es lo que nos está diciendo. El amor es sufrido, es decir, hace sufrir a uno mismo, no al otro. El amor nos consume y nos desgasta. Así que cuando tú puedas ver en tu hogar o puedas ver tu compromiso en la iglesia, tienes que ver, escuchar bien lo que voy a decir, tiene que ver si te está desgastando y te está cansando. Porque el amor tiene que cansar y tiene que doler en la manera que lo estamos ejerciendo. ¿Qué nos dice la Escritura? Por ejemplo, cuando nos acercamos al Dios de los cielos, Dios nuestro, el Dios del pueblo de Israel, Dios dice cómo le duele su pueblo y su comportamiento, pero aún así, ¿cuánto se he de soportar? Dice Dios con respecto a su pueblo. ¿Cuánto se de constantemente amonestar? Nos dice en el libro de Nehemías, pero aún así Dios ama a su pueblo.
Entonces podríamos decir, hombre, si Israel fuera perfecto, entonces Dios fácilmente lo amaría. Sí, pero la realidad es esta. Nos dice Dios que te tengo que amonestar, te tengo que soportar. Le dice también Dios a Moisés, y Moisés mismo. Y aún así dice, haremos esto para su bien. O cuando, por ejemplo, Pedro está escribiendo su carta en 2 de Corintios y dicen algunos, Dios tarda o el Señor tarda en su venida. ¿Y qué es lo que nos dice las Escrituras? Capítulo 3, versículo 9, pues es que Dios es paciente para con aquellos que se han de convertir. No es duro, no responde con la ira, sino que es paciente, por eso retarda su venida. ¿Qué es lo que podemos ver con nuestro Señor Jesucristo? La escena que se nos describe en Juan 13, cuando meditáis en ella, es sorprendente. Los primeros versículos que se nos está describiendo es cuando el diablo entró en aquel que le iba a traicionar, que es Judas. ¿Veis los primeros 3 versículos? En esa escena tan íntima y tan especial, el diablo entraba en Judas. Fue entonces cuando nuestro Señor se desprende de su manto y coge una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. No lava los pies únicamente de Juan, al que amaba. No lava al celoso y perseverante, pero también confuso Pedro, sino que lava los pies de todos los discípulos, sabiendo incluso después que le iban a abandonar. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro pasaje? Que el amor de nuestro Señor Jesucristo es sufrido y carga sobre Él un gasto enorme, como después podremos ver en la misma cruz. Nuestro Señor Jesucristo, su amor para con los incrédulos, mirar luego en casa en Marcos capítulo 9, versículo 19, su amor también por la gente incrédula. Así que lo primero que vosotros tendréis que ver, si queréis saber si hay un amor verdadero, sincero, profundo, real en vuestras vidas, es si os está haciendo sentir ese agotamiento, ese cansancio, ese sufrir interno, esa paciencia abnegada en vuestras propias vidas. La segunda cosa que nos dice nuestro texto es que el amor es benigno. Es un bien en sí mismo. No es la idea real de que amo a quien me ama, o amar y desear que se me ame. Lo que está diciendo es más allá de esto. El amor tiene que producir, pero tiene que producir algo que es real y que es deseable para el otro, que es bien. El amor tiene que producir bien, es benigno. Es decir, el amor que tú dices tener tiene que mejorar a aquel que dices estar amando. No es simplemente que tengas un sentimiento. Estoy en casa y estoy realmente preocupado por esta situación y por este hermano. Y ahora me iré a comer mis cacahuetes mientras voy a ver la película. No, lo que nos está diciendo es que si tu amor es real por ese hermano, por esa situación, por esa crisis, por esas personas que están sufriendo, si tu amor es real, entonces tiene que producir un bien a la otra persona. Cuando estás ejerciendo tu don, no simplemente estás ejerciendo tu don como algo mecánico, sino que estás haciendo tu don, cumplir tu ministerio dentro de lo que es el cuerpo de la iglesia para producir bien a aquellos a los que estás alcanzando, a los que estás tocando. Mejoras tú aquello que tocas, aquello que sientes, aquello que quieres expresar, ese afecto que dices tener. ¿Está produciendo bien tu amor? ¿O es simplemente una idea metafórica, poética que tú puedas tener en tu mente y en tu corazón? ¿Es simplemente que a ti te gusta algo y que por tanto lo expresas y lo desarrollas? ¿O lo que estás buscando con tu amor es que aquello que estás amando, si fuera posible, lo pudieras mejorar o al menos lo pudieras dar a conocer a todos aquellos que están a tu alrededor?
¿Qué estás buscando beneficiar si dices que tu amor beneficia? Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él está en el monte de los olivos y vienen la soldadesca, los hombres con Judas para tomarle preso y en medio de toda esta situación Pedro se levanta con su espada y le corta la oreja a Malcolm, uno de los hombres o uno de los soldados. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo unos instantes antes estaba sudando sangre sabiendo lo que le venía, coge la oreja de aquel hombre y se la vuelve a colocar al soldado. El ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es el del amor sufrido y es el del amor que beneficia, que hace bien incluso a sus enemigos. Lo que estás buscando tú es simplemente beneficiarte, protegerte, gozar y disfrutar, o estás haciendo que el otro disfrute y goce con lo que tú haces. ¿Qué estás aportando con el amor que dices tener a tu alrededor o en tu corazón? Tercero, nos dice nuestro versículo, el amor no tiene envidia. O quizá la palabra que está utilizando aquí es del celo. Celón, no tiene celos, no es celoso. Y lo está trayendo en su sentido negativo, que en algunos otros pasajes de las Escrituras lo puedes encontrar. El amor no desea lo que el otro tiene. Esto es lo que está diciendo. Es decir, yo quisiera ser mejor que el otro o mejor con lo que el otro tiene o como el otro es. No desear lo del otro y no tomar el lugar del otro o los beneficios del otro. Este es el ejemplo del primer crimen que encontramos nosotros en las Escrituras. ¿Recordáis de Caín? Que nos dice en otros lugares, Caín que mató a su hermano por envidia, por celos. ¿Por qué? Porque él había traído una ofrenda, Caín, que no había sido aceptada igual como fue aceptada la de Abel. ¿Y qué se le ocurrió a aquel pobre hombre desgraciado? Matar a su hermano. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en José y con sus hermanos? José es un hombre soñador, que su padre le ha regalado una capa, un manto más hermoso que los demás pueden tener. Y sus hermanos, ¿qué se les ocurrió? Por celos, pues venderle por un plato de comida.